Vamos a orar por las peticiones hechas y que tenga usted listo ahí el capítulo 14 de Jueces. Vamos a seguir con el libro de los Jueces. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana ponemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras rogativas para que tú respondas y abras las ventanas del cielo en tu gracia y nos socorras. Abre tu palabra, Señor, también para este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de pie. Vamos a leer del capítulo 14, el verso 6 y aún el verso 25, primero, del 13. 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en el campamento de Dan entre Sora y Estaol. Verso 6 del 14. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Me interesa mucho: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Y luego, y el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Vamos a hablar de Sansón en otra fase de lo que hablamos el domingo pasado. Sansón quiere decir pequeño sol fuerte. Pueden sentarse, hermano. Pequeño sol fuerte. Y de veras que fue un pequeño sol. En la Biblia encontramos muchos pródigos, hijos pródigos. El de la parábola del Señor, el pródigo de la parábola, un pródigo que volvió a la casa. Noemí, la mujer pródiga, también regresó a la casa. Podríamos hablar de otros que regresaron. Pero Sansón ya no volvió. Es un pródigo que lo tuvieron que matar en el camino. Tuvieron que suprimirlo para suprimir su ministerio, para que terminara su ministerio tan ambiguo, tan poco definido. Vamos a ver acá en el pasaje. Me llama la atención que este hombre de Dios, desde el vientre de su madre, escogido, ungido con el poder del Espíritu, y sin embargo no pudo dominar una tendencia nociva en su vida. Tenía una amarra, tenía una inclinación hacia la mujer prohibida. Y la unción no suprimió esa tendencia. Lo cual quiere decir que la unción del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, no suprime esas cosas, sino que las deja ahí, porque la naturaleza vieja del hombre está ahí, para que el hombre tenga alternativas diarias. Y me estoy refiriendo a la persona de Dios, es decir, que ya está en Dios, en Cristo. Creemos a veces que el cristiano, cuando llega al Señor, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre él, ya queda inmaculado, sin deseos, sin apetitos, sin carnalidades y sin nada. Eso sería utópico pensarlo, puesto que nosotros mismos somos testigos de que después de conocer a Cristo, todavía la vieja naturaleza se manifiesta, porque no ha sido suprimida. Es de ahí que nace que el hombre que viene al Señor tiene alternativas diarias.
O hace la voluntad de Dios o hace su propia voluntad. O sea, se deja manejar por el enemigo. Fíjese. Y si él escoge hacer la voluntad de Dios, le será provisto poder, le será provista la facilidad. Vendrá el Señor en su auxilio y lo llevará a ese camino que ha determinado seguir. Pero si escoge su propia voluntad, también le van a dar la herencia para que se vaya. A veces creemos nosotros que Dios entonces nos va a suprimir ya de un solo tajo la alternativa para que tengamos un solo camino. Tenemos que decidirlo nosotros. El pródigo tenía que decidir quedarse en la casa o irse de la casa. La voluntad del padre era que se quedara. Y si le dice o le hubiera dicho al padre: padre, yo no me quiero ir, deme lo que usted me va a dar y quiero disfrutarlo en la casa y no estoy pensando ya más, cancelé mi viaje. El padre se hubiera gozado, de una vez le hace la fiesta y de una vez está alegre con su hijo que ya no se fue. Esa era la voluntad absoluta de Dios y del padre de la parábola. Pero como escogió hacer su voluntad, porque Dios tiene una voluntad permisiva, hermano, y en esa voluntad permisiva es que nosotros podemos llegar a decirle: Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Ah, ¿quieres hacer tu voluntad? Dijo. ¿Por qué? Pues tengo deseos de ir a probar, nunca he probado. Es el caso de Eva. Yo quiero hacer mi voluntad, dijo, yo nunca he probado esa fruta. Y entonces la probó. Note, las consecuencias fueron funestas. Pero el Señor dejó que lo hiciera. El pródigo: te vas, ten la herencia. Aquí está para tu pasaje. Y se fue. Alternativa. Porque aquí tenemos en el caso de Sansón la alternativa. Un hombre que tiene poder para despedazar un león, como lo vemos aquí. Un hombre que tiene poder sobrenatural, pero que es débil de espíritu. Un hombre que puede hacer hazañas tremendas, llevar las puertas de la ciudad a la cumbre de una montaña, sobrenaturalmente, por poder de Dios. Pero no es capaz de refrendar sus apetitos. Por eso, hermano, el proverbista escribió: más poderoso que el que toma una ciudad es el que se domina a sí mismo. Note, porque es más difícil gobernarnos a nosotros que tomar una ciudad. Es más difícil. Por eso el Señor dijo que el discipulado positivo, que el discipulado de gran altura, que el único discipulado que él aceptaba era de aquellos que, negándose a sí mismos, ahí está la clave, pueden tomar su cruz cada día y seguirlo. O sea que podemos asegurar que nadie va a tomar cruz y nadie lo va a seguir en el discipulado si no se ha negado. Y lo más difícil es negarse. Cuando ya la persona se ha negado, o sea que no vive para sí, eso quiere decir, entonces es fácil tomar la cruz. Y entonces es fácil seguirlo. Pero ¿cómo podemos servir a nuestra voluntad y a la de Dios? ¿Cómo podemos servir a dos señores? Aquí tenemos el caso en Sansón. Es bien claro. Nadie en esta mañana va a salir diciendo: hermano, ese mensaje no lo entendí. Va a ver claramente, hermano, que el Señor le pone a usted ante sus ojos, aunque sea un cristiano ungido, la alternativa de la vida o la muerte en el plano temporal, el éxito o el fracaso.
La vida abundante o la vida escasa. La vida de miseria, la vida de apocamiento, la vida de derrota o la vida de victorias tremendas. Y todo va a depender de cuál es la alternativa que va a tomar. Todo va a depender, ¿hago tu voluntad, Señor, o la mía? A veces nosotros somos muy proclives a confundir la voluntad nuestra con la de Dios. Es difícil distinguirla a veces. Se necesita altura espiritual. Y aún en altura espiritual nos podemos equivocar. Pablo confundió su voluntad en ir a Asia a predicar con la voluntad de Dios. Y tuvo el Señor que detenerlo cuando ya había avanzado en el viaje en Bitinia. Ahí lo detuvo. Si no llega a Asia. O sea que el Señor permite que camines en tu voluntad, pero para enseñarte. Y muchas veces va a tener que usar medidas extremas, como en el caso de Sansón. Sansón tenía la debilidad, y parece que era su única debilidad, porque en lo demás era muy acertado, de que siempre le atraía la mujer prohibida por Dios. Es un ángulo que casi nunca se toca, ¿verdad? Las personas se van en su propia voluntad en otras vías, como Balaam. Lo que le gustaba a Balaam era la prebenda, era el dinero. Donde había plata y oro, vendía su profecía. Mire qué cosa más tremenda. Coré y los Abirán y Datán y todos esos rebeldes del desierto, su debilidad era la grandeza, el liderazgo humano, que les rindieran homenaje. Y entonces se rebelaron porque nunca les daban el lugar de líderes. Y se rebelaron. Pero en el caso de Sansón, todo su problema, él no tenía problema con liderazgo, no tenía problema con el poder del enemigo, no tenía problema con vencer si fueran 100 o 200 enemigos, no era problema. Todo su problema era ver una mujer. Y a mí me llama la atención que viniendo, y nótelo bien, por eso le cité el verso 26 o 25, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón desde niño. Tuvo un hijo, dice, llamóle Sansón, y el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse en él. Ya el Espíritu de Dios manifestado en él, manifestándose en él, no anuló su voluntad personal. Esa es la sorpresa que tiene mucha gente cuando alguna persona ya ungida, bautizada con Espíritu, comete faltas y aún pecados, pero ¿cómo es posible? Y no dicen que es ungido, y no dicen que es bautizado, como diciendo, mentira. No, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le va a usted a obligar a ser santo, le deja las alternativas. Eso sí, cuando ya empezaron a tratar con usted, eso lo van a terminar. Esa tarea, ese trabajo lo van a hacer, y va a llegar usted a ser sin pecado un día en la glorificación del cuerpo. Pero mientras llega la glorificación del cuerpo, nos dejan las alternativas para la vida de éxito o de derrota. Y en esta mañana yo me gozo y me alegro en decirle a todos ustedes, hermanos, tenemos ante nuestros ojos la derrota o la victoria. Como Moisés cuando le dijo a Israel, ahí tenéis después del Mar Rojo, la vida o la muerte. Escogeos. Y unos escogieron la muerte, se quedaron en el desierto y eran libertados de Egipto. Y otros escogieron la vida abundante en Canaán. Aleluya. O sea que no quiere decir que porque usted ya tiene a Cristo, automáticamente es un vencedor. Es un vencedor si se sujeta. Es un invencible
si se consagra, si se entrega para que Cristo maneje su vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A quién le puede caber duda que si Cristo manejara siempre nuestra vida, siempre seríamos victoriosos? O sea que las derrotas son por nuestros caprichos y nuestras victorias por Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? Mire, yo siento una seguridad en lo que estoy diciendo, porque es la experiencia diaria de nosotros. Tenemos días plomizos, grises, apagados. ¿Qué habremos hecho? Nos despegamos de la voluntad de Dios indudablemente. Tenemos días de fiesta. ¿Qué habremos hecho? Seguramente nos apegamos a la voluntad de Dios. Para simplificarlo, pues fíjese, hermano, que cuando yo leía el pasaje me llama la atención que aquel Espíritu de Dios, de Jehová, no era un espiritito. El Espíritu de Jehová sobre Sansón, y le pasó una mujer filistea por enfrente y se le fueron los ojos. Qué aparente contrasentido, ¿verdad? Cualquiera diría que el Espíritu de Dios en Sansón le hubiera cerrado los ojos. Cualquiera diría, pues ahora no hay problema, ya tiene el poder. Ya tiene el poder. Depende de qué vamos a hacer con el poder. Gloria a Dios, hermano. Por eso es que todavía estamos en probatorio. Si ya todo el poder estuviera a nuestro alcance, seríamos supermanes. Batman se quedaría pequeño. Solo diríamos y se haría y volaríamos. Y bueno, mire, el diablo le dijo a Cristo, tírate, vuela, vuela, vuela. No es de volar, no es de llevar las puertas de la ciudad a las cumbres, es de dominar la carne. Esa es la victoria más grande. Por eso a mí me llama la atención David llegando al campamento donde estaba Goliat gritándole al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Gritándole, estaba haciendo con ellos lo que les daba la gana a Goliat, solo porque no eran más, bueno, ya iba a decir algo más, pero solo ahí estaban temblando, temblando. Israel entero, el rey, desde el rey hasta el último. Y el Goliatón ahí, hermano, gritando que ustedes me van a servir de carne para los cuervos y que esto, las fanfarronadas. Pero las fanfarronadas del diablo que estaba tipificado en ese gigante asustan a muchos cristianos. Y entonces, ¿qué pasó con David? Yo no voy a narrarle qué pasó con David, ya usted lo sabe. Pero David había dominado por el Espíritu su vida. Había vencido sus complejos, había vencido al David de adentro. Y no le alcanzó el gigante, corto se quedó el gigante. Más que hubieran sido uno detrás de otro. Porque el cristiano rendido, que el Espíritu de Dios lo domina y lo maneja, es invencible, hermano. Pero desafortunadamente no nos mantenemos en ese nivel. Empezamos a perder niveles y niveles. Se nos va el aceite. Aquí tenemos pues a Sansón, que vio una mujer de las hijas de los filisteos, verso 1, capítulo 14. Vio una hija de los hijos de los filisteos. Imagínese usted, hermano, que Sansón había sido levantado para liberar a Israel de los filisteos. Y se enamora de una filistea. Y los padres que habían sido preparados, y aquí va otra lección, y esta lección es para nosotros los padres. Porque a veces creemos que como somos cristianos, pues ya somos padres perfectos. Pero tenemos alternativas también como padres cristianos. Y estos padres de Sansón, en vez de haber tenido autoridad sobre Sansón, nada más lo reconvienen y nada más le hablan así como quien dice. Parece que era muy consentido. Acuérdense que era un hogar que no tenía hijos, era su primer hijo y único. Y los únicos son problemas.
Entonces lo consentían y habían sido preparados por el ángel para educarlo. ¿Qué pasará cuando ni nos han preparado siquiera? Y ahí va y le dice papá Sansón a Sansoncito: ¿quieres tú esa mujer, hijo? Ah, papá, estoy perdido por ella. Pero oye, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tú vayas a tomar por mujer a una de esas filisteas incircuncisas, de los incircuncisos? Ah, es que entre el pueblo de Dios no hay. Están más guapos los incircuncisos. El problema del yugo desigual. Tenga cuidado cuando quiera alguien hacer parentesco político de ese tipo, matrimonio, con los filisteos. Y cuidado a los padres que consienten semejante cosa. Porque es anular, note usted, ¿recuerda que el domingo pasado dijimos, los que vinieron, que los padres pueden anular un ministerio o a un ministro? Este era un ministro de Dios. Y hasta se les había dicho a los padres, les van a hacer un ministro. Así que prepárense para no ser estorbo para ese ministro. Y ahora resulta que los padres están cooperando para que este muchacho tome esa mujer filistea y empiece a anular su ministerio. Porque eso iba a anular su ministerio. Iba a anularlo totalmente, su ministerio. Pero aquí está el caso típico de padres que dicen, bueno, ya que viva él su vida y no le estorban el pecado. ¿Qué pudo haber hecho Sansón aquí? O más bien el papá de Sansón, o los padres. Mira, hijo, nuestra ley, nuestro Dios, nos prohíbe que tú te cases con una filistea, pero esa es la que a mí me gusta. Bueno, entonces hazlo tú, pero nosotros no nos metemos en eso. Hazlo, si tú quieres hacerlo. Pero no, los padres, papá, mamá, yo la acabo de conocer, es un amor a primera vista, volcánico. Así que se van a ir conmigo y la vamos a ir a pedir. Ah, sí, dice papá Sansón y mamá Sansona. Miren qué tremendo. Y quizá muchos hermanos aquí están recibiendo impacto directo. ¿Qué hacer con nuestros hijos? ¿Impedirles el pecado? ¿Obligarlos a que no pequen? No, porque no podemos. No podemos buscarle la compañera de su vida. No pueden ellos manejarse por nuestros gustos. Pero podemos nosotros estorbar el pecado. Ya cuando se sale de los límites de estorbar el pecado, bueno, entonces esa es tu voluntad, hazlo. Pero no me metas a mí en eso. No, pero solo me entregas. Sí, ¿con quién te voy a entregar? Solo me das, solo aparece ahí, solo desfila. Entonces parece que la lección es que un padre que va a estorbar el pecado hasta el final, en este caso, se debe abstener de entrar en el arreglo. Bueno, el que tenga oídos, oiga. Porque habrá quienes van a decir, bueno, pero es que no se puede quedar mal y al fin y al cabo es el último acto ahí, allá él cómo sale. Pero si usted consintió, cooperó. Aquí los tenemos. Allá va Sansón, papá, Sansón con Sansón Junior. Con el Junior, ¿verdad? Ahí va. Y la mamá de ajuste, porque va completando el terceto. Ahí van los tres.
a pedirle a su muchachito la mujer prohibida. Ahí va el ungido de Jehová, y dos padres consentidores. Claro que es responsable el ungido de Jehová. El ungido de Jehová va a pagar las consecuencias. El ungido de Jehová decidió hacer su propia voluntad. Esta agradó a mis ojos y se acabó. ¿Qué consulta haría a Dios? Ninguna. ¿Le agradaría a Dios? ¿Le agradará a Dios esta mujer? A mí no me interesa. Yo solo lo que quiero es que me gusta. Oh, hermano, por los gustos se perdió Eva. Es que esa me gusta. No puedo dejar de pensar en ella. Su naricita griega, soñada. Me gusta. Gusto. ¿Gusto de quién? Yo no estoy en contra, hermano, que digamos, no vamos a dejar de reconocer que hay atractivos físicos. Por supuesto que hay. Afinidades. No se va a casar, aunque eso es muy relativo, no se va a casar alguien con una escoba con falda, ¿verdad? Pero aún hay a quienes les gustan las escobas. Porque es muy relativo. Y qué bueno que así es, hermano. Es muy relativo porque el que le gusta a fulano, le gustó a fulano, a sutano no, pero como no es con sutano, todos van a encontrar su pareja, hermano. Todo el que no quiera, ¿verdad? Todo. Pero note, hermano, aquí hay un plan, hay un ministerio. Desde el vientre de la madre. La responsabilidad de este ungido de Dios es tremenda en hacer su propia voluntad. Bueno, caminemos. Entonces, cuando Dios ve que Sansón va a hacer eso, y los padres de Sansón, pues, consintieron, cedieron en hacer ese parentesco que Dios no aprobaba, porque era prohibido, aunque la voluntad permisiva de Dios dejó que se hiciera. Dios preparó un león joven, un cachorro de león, que estuviera en una peña acechando a los caminantes de ese caminito. Qué tremendo. Mire el papel de Satanás. Ahí está ya el adversario, ahí está ya el diablo, ahí está ya el acecho, ahí está muchas cosas que Dios va a permitir para detener, para estorbar, para hacer ver el mal camino, pero no para suprimir las voluntades. Porque el Señor hubiera podido hacer que Sansón se quebrara un pie, se enfermara de cualquier cosa, se cayera, que cuántos obstáculos. Y ya no hubiera llegado a conseguirse esa filistea. Y se deshace el matrimonio. Pero no, nada más le puso un león. Y le puso un león que mire qué cosa interesante, hermano. El león iba bien dirigido. Dios maneja la naturaleza, los animales y todo, ¿no? Los gusanitos, las ballenas, los pececitos. Dios los maneja. Por eso vemos que el hombre sí está hecho a semejanza de Dios, porque el hombre tiene la facultad de no dejarse manejar si no quiere. Y ahí está el león. Pero qué curioso. El león no está esperando a mamá ni a papá Sansones. Está esperando al ungido. Hay gente que cree que ya al ser ungido, ya todo está hecho. Le decía el otro día, hay quienes dicen, bueno, yo ya soy ungido, nadie me puede tocar. Sí lo pueden tocar. Al ungido de los ungidos lo tocaron dentro de un plan, le tocaron su cuerpo, ¿no? Lo golpearon dentro de un plan.
Si no hubiera sido dentro de ese plan, no lo tocan. ¿Me estoy explicando? Entonces van a haber situaciones a los ungidos que sí van a poder ser tocados, que sí van a poder ser golpeados, que sí van a poder ser llevados al martirio, etcétera, pero dentro de un plan. Y ahora Sansón está dentro de un plan, el plan de Dios, pero hace su voluntad. Entonces le coloca un león. Dios. Ahí está el león. El león acechando al ungido. Hermano, no sé si ha sido experiencia suya, mía sí ha sido. Al ser ungido del Espíritu, al ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué problemas se vienen después, verdad? Qué rápido se ve el cachorro de león. Pero qué rápido, en el mismo momento de estar siendo ungido, ya viene la duda, ya viene tanta cosa, porque ya está el cachorro de león ahí. Y el cachorro de león le pone la mirada a Sansón. Bueno, menos mal que se la puso a Sansón, porque si no hubiera desayunado dos gentes. Si se la pone a papá Sansón y a mamá Sansón, ¿cómo se hubieran defendido los dos? Si se tira contra ellos, se los come, hermano. Mire, esto es la maravillosa visión de que Dios a sus gentes que señala y que prepara, les da el poder. Pero ¿cómo está la gente que no se prepara, que no está en las condiciones? Ahora Sansón ahí ve venir el cachorro de león y ya lo ve en el aire, se ve un revolcón ahí en el camino, la tierra se remueve, retumba, ruge el cachorro de león. Una vez está arriba, otra vez está abajo y Sansón en medio de la batalla. Batalla, inmediatamente que el ungido de Dios se sale de la voluntad. Pero qué Dios maravilloso, hermano. Qué Dios tan magnánimo, qué Dios tan misericordioso, que ahí no le puso fin a Sansón. Le da una oportunidad. Viene el Espíritu de Jehová sobre Sansón. El Sansón que está escogiendo aún su propia voluntad. O sea que no es premio a lo que está haciendo. Hay gente que después de cometer una falta, después de salirse del plan de Dios, después de hacer algo que sabe que no está en la voluntad de Dios, Dios todavía lo bendice, Dios todavía le da su unción, Dios todavía cae sobre él por su espíritu. Y entonces cree que Dios le está aprobando su camino. No sé si me explico. Ahí Sansón pudo haber interpretado: el poder de Dios está sobre mí, entonces no está tan malo lo que estoy haciendo. Pero Dios lo que estaba haciendo era mostrarle que él tenía a su alcance el poder o la desgracia, y le estaba enseñando que Dios no falla a sus promesas, aunque el hombre falla. Y le está mostrando que le va a dar otra oportunidad. Y usted sabe que le dio otra oportunidad. Y le dio otra oportunidad. Y Sansón clamaba en el momento de la dificultad. Y el Espíritu de Jehová venía sobre él y salía del problema. Lo amarraban, rompía las amarras. Lo capturaban y se salía por el poder de Dios. Hasta que Sansón, en su insensatez, en su deseo de hacer su voluntad, creyó que Dios estaría siempre con él, aunque le desobedeciera. El que llegó a esa situación está listo, pero listo, ya, a punto o de punto, para que le saquen los ojos, para que lo aprisionen, para que lo rapen, para que lo pongan a servir al enemigo, y para terminar con todo lo que es ministerio que Dios haya dejado. Porque cuando Sansón en la última vez, y que se enamoró de otra, porque esta se la quitaron, se enamoró de otra, y de otra filistea, y la otra filistea era más fiera que el león, la Dalilona.
Hermano, y la Dalila sí que se lo durmió. Sí, lo durmió en sus piernas. Dice que recostó su cabeza en sus piernas y lo durmió así y así en la cabeza. Lo durmió. ¿Qué figura, hermano? ¿Cómo el enemigo puede aquietar, dormir a los ungidos descuidados? Alerta, atención, pueblo de Dios. Estamos hablando de ungidos. No estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando del que había sido apartado desde nacer, del que había sido ungido, del que había sido llamado a un plan, pero que había tomado la alternativa de obedecer su propio designio, sus propias voluntades, y había roto con la voluntad de Dios. A ese lo duerme cualquier Dalila. Ya no se necesitan Dalilas especiales, cualquier Dalila, Dalilitas, lo duermen para su desgracia. Y hermanos queridos en el Señor, no podemos nosotros pensar en yugos desiguales. No podemos nosotros pensar, estar ajenos al papel que juega el hogar, los padres. Quizá este mensaje sería para los que van a casarse. ¿Con quién se van a casar? Pero como ya muchos ya estamos casados, pues para nosotros va. ¿Cómo vamos a hacer con los casamientos de nuestros hijos? Así que de todo modo va la lección. Aleluya. Y le decía yo a los jóvenes el sábado pasado: jóvenes, el problema de nosotros los padres de familia, cristianos, y de ustedes los jóvenes es que es más fácil distinguir a los filisteos que a los príncipes de Israel que apostatan de la fe. Y generalmente nuestras princesas se casan con príncipes de Israel, porque no se pueden casar con un filisteo. Algunas se casan con los filisteos, pero es más fácil que se casen con un príncipe de Israel, pero que ojalá sea de los príncipes que fueron a explorar la tierra de Canaán. Eran 12, que no va a ser con los 10, con uno de los 10, sino de los 2. Porque esos 2 tenían la vida abundante de Canaán, el Espíritu de Dios. Pero como andaban sueltos entre Israel 10 príncipes apóstatas, pero no dicen ellos, yo soy apóstata, me tiene a sus órdenes, sino que se presentan como príncipes de Israel y sacan las mejores joyas de la iglesia. Y resulta diciendo la pobre hermanita después: si yo me casé con un cristiano y fue peor, porque se casó con un príncipe de Israel de los 10. O sea que hay que tener mucha altura espiritual para distinguir de entre los príncipes a los 2. ¿Estamos de acuerdo con el mensaje? ¿Está entendiendo el mensaje? Porque si coge de los 2, Josué o Caleb, los Josués, los Calebs, hay tierra prometida. Si escoge de los 10, no hay tierra prometida, hay desierto. Mire qué responsabilidad. Entonces no es solamente de vigilar que no se vayan a casar con un filisteo o con una filistea, sino es de vigilar mejor qué clase de príncipes de Israel tienen enfrente nuestros hijos. No vayamos a cometer el error de Lot. Si no llega a tiempo el Señor, que gracias a Dios llega a tiempo, sus hijas las casa con sodomitas. Hasta el anillo se llevaron en la fuga.
Pero es preferible que se vaya al anillo sin el dueño del anillo cuando es un sodomita. Sí, hermano. Tremendo esto. Yo estoy asustado de ver eso. Entonces vamos a finalizar porque tenemos que finalizar. ¿Qué haces tú después de ser ungido? ¿Tu voluntad o la de Dios? ¿Qué sucede después de que el Espíritu de Jehová ha venido sobre ti? ¿Te vas por el camino que transitó Sansón y le salió el cachorro de león? Puede ser que tengas la misericordia de Dios sobre ti y te libre de ese león. Pero ya ves que Sansón no pudo libertarse de la Dalila. Fue más fácil el león que Dalila. Sí, hermano. El diablo tiene tretas que hay que entenderlas. Porque usted sabe que, por ejemplo, Josué, el príncipe de los ejércitos del Señor en Israel, tomó Jericó con murallas y todo, porque Dios se la dio. Pero no fue capaz de entender el truco de los gabaonitas. O sea que las ropas viejas, el camuflaje, el disfraz de servidores de Dios de los gabaonitas fue más difícil de vencer que las murallas de Jericó. Es más difícil la treta que la fuerza. Por eso de los filisteos te va a cuidar el Señor. De los príncipes de Israel, príncipes del desierto, es más difícil. Hay mucho príncipe del desierto dentro de las congregaciones y princesas del desierto. Porque lo que te van a dar, aunque parecen príncipes de Israel, es desierto, sequedad, no hay vida abundante. Pero ¿qué te van a dar los príncipes de Canaán? Los Josué y los Caleb. ¿Qué te van a dar? Canaán. Te van a llevar como compañera o como compañero a Canaán. Te van a dar la vida de Dios en la tierra. Aleluya. Por eso bienaventurado y bendito el que descubre a los dos príncipes de Israel, que son príncipes de Canaán. Ah, dichosos los padres que ven a sus hijas o a sus hijos irse con los príncipes de Canaán. Y qué dolor y qué tristeza. Ya no digamos cuando se van con los filisteos, sino cuando van con los príncipes del desierto. Y uno se las entregó como que era entregarlas a príncipes de Jehová. Y uno las entregó como que era entregárselas a hijos de Dios. Y lo que viene después son plagas, lo que viene después son furias del desierto, y lo que viene después es la muerte en el desierto. Y eso que estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Así que se las estamos poniendo difíciles a los padres. Padres de familia, antes de irnos, que tenemos o van a tener hijas casaderas, hijos casaderos. Ah, qué dolor de cabeza. Ojalá venga el Señor antes. Pero como hay que pasar por esos tragos amargos, hermanos amados, pensemos bien y no vayamos jamás a actuar como los padres de Sansón. Es cierto que no los atacó el cachorro de león, sino fue a Sansón. Pero ¿en qué paró Sansón? Por la flojedad de sus padres. En un siervo de Dios, en un pródigo que ya no tuvo oportunidad de regresar a la casa, sino que murió aplastado entre los filisteos. Porque como le gustaban tanto los filisteos, y los filisteos Dios le dio gusto, lo dejó con los filisteos de una vez sepultado. Sí, hermano. ¿Te gusta tanto irte a los lugares prohibidos? Ahí te va a sepultar Dios. Ahí te puede cortar Dios. ¿Te gusta tanto ir a las fiestas de Dios, a las algarabías del Espíritu? Ahí te va a dejar. ¡Aleluya! Y te va a poner todo para que te des gusto ahí. Pero recuerda
recuerda antes de irte y al irte a casa que también le da la herencia a los pródigos que van a la posilga. Y esto es lo más conmovedor para mí en esta mañana, que un padre amoroso y sabio le dé, no le niegue la herencia al hijo que se quiere descalabrar, al hijo que se quiere hundir. Le da un detalle. Qué tremendo, hermano. Quizá hubiera querido usted oír, mejor dicho, hubiera querido que se predicara: no, hijito, no te vas, aquí te quedas, yo te detengo. Pero recuerde que la parábola del pródigo es el carácter de Dios Padre con los que se quieren ir a pecar. Una pregunta insólita esta mañana: ¿cuántos se quieren ir a pecar? ¿Verdad que ninguno? Pero nota que el Señor le pone a usted la responsabilidad de hacerlo o dejarlo de hacer. El resultado va a ser de lo que usted siembre. Sembró para el Espíritu, acogió con entusiasmo la voluntad de Dios, vida eterna, abundante será el resultado. Pero si cogió su voluntad en vez de la de Dios, sembró para la carne, cosechará corrupción, fetidez, desgracias en cadena. Y no podrá decir: Señor, ¿por qué? Si soy ungido, si soy tu hijo, ¿cómo no? Como Sansón. No hallo cómo terminar el mensaje. Hace 2, 3 momentos que quería terminar y no puedo. ¿A quién le estará hablando Dios? A ver, ¿a quién le está hablando Dios esta mañana? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Oh, hermano, es grande la misericordia de Dios. La unción es poderosa, pero no es para suprimir las alternativas, sino para decirte: si tú te decides, como en el Getsemaní, en los momentos difíciles, dices: Padre, hágase tu voluntad. Aunque es doloroso, aunque es difícil, hágase tu voluntad y no la mía. Usted va a tener Canaán. Canaán, la tierra que fluye leche y miel, donde todo será dado con abundancia, pero la decisión es tuya, tuya, mía. Yo voy a irme a la derrota o a la victoria, porque ahí está la alternativa de Dios. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que haya asimilado el mensaje y sienta comunicarse con Dios en este instante, hágalo. Puede usted decir palabras como estas que siento: Padre, ayúdanos a auxiliar a nuestros hijos. Ayuda a nuestros hijos a tomar decisiones sabias en ti, que no vayan a ser para su desgracia personal. Aleluya. ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado nosotros si hubiéramos sabido de este poder y de esta sabiduría de Dios antes? Pero hoy todavía la misericordia se mueve. Mientras usted reflexiona ahí, ¿habrá alguna persona
que quiere venir a ponerse debajo de la voluntad de Dios, reconociendo a Jesucristo, deje su lugar donde está y véngase aquí al frente. Y aquí vamos a orar con esa persona. Vamos a ministrarle de parte del Señor. Venga, pero si lo siente de Dios, si el Espíritu lo está llamando, si no, no se mueva, quédese ahí, no nos va a ofender con quedarse, ni nos va a agradar con venir. Pero Dios está llamando, está invitando. Venga al frente. Están viniendo personas, están saliendo de sus lugares y están viniendo adelante. Mientras ellos llegan acá, vamos nosotros a levantar al Señor oración, si usted quiere, con sus manos en alto, si usted siente hacerlo. Porque aquí el que no es padre de familia es hijo de familia. De todos modos, para todos es el llamado. Mientras están viniendo al frente los que van a recibir a Cristo como su Salvador personal, los demás vamos a comunicarnos con el Señor y le vamos a agradecer el aviso a tiempo. Porque muchos leones están preparados en nuestros caminos para avisarnos que vamos mal. Muchos leones, muchos cachorros de leones. Y la misericordia de Dios va a dar poder para que salgamos de esos problemas. Pero todo tiene límite. Todo tiene un límite. Usted lo ha escuchado esta mañana. Oramos. Levante oración juntamente conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus avisos tan oportunos, por tu palabra que se derrama sobre nosotros. Danos poder, danos sabiduría para las alternativas diarias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.